Muy bien, arrancamos. El tema es el teatro. Bueno, aquí tenemos que utilizamos nuestra imaginación y completemos. Lobo, ¿a dónde vas, Caperucita Azul? Caperucita Azul, ¿a dónde podría ir Caperucita Azul? A la casa de su abuela. Ah, bueno, escríbale ahí entonces a la casa de su abuela. ¿Y dónde vive la abuela? En un bosque. No, pero acá en esta versión, En la playa. ajá, a llevarle esta cesta de comida. Ella está enferma y me necesita. El lobo sonriendo. Mm, le dice, Caperucita, sería bueno que hiciéramos una carrera, le dice. ¿Qué le puede decir acá? ¿A qué podemos poner? Que sí. ¿Qué le podemos escribir ahí? Está bien. En la segunda línea, donde el lobo le está sonriendo. ¿Qué le podemos decir a Caperucita? El lobo para hacerse presente y estar allá en la casa de la abuela también, ¿qué le puede decir? Que él también la quiere ir a qué. A visitar. Póngale ahí, el lobo sonriendo. Yo también la quiero ir a visitar, le dice. Así que, ¿por qué no hacemos una carrera? Tú ve por ese camino que yo iré por este otro, le dice. Y Caperucita, ¿qué le puede contestar al lobo? Está bien, me parece, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con tu propuesta, escríbale ahí. Y de ahí, ¿qué le puede decir el lobo? ¿Que el lobo llegará antes o después a la casa de la abuela? Ya que ¿cómo si el lobo se fue por el otro camino y dice Caperucita tomó el camino más largo, entonces el lobo va a llegar antes o después de que Caperucita Roja si tomó el más corto? Antes. No, sí, ajá, el lobo va a llegar antes o después. Antes. Llegará antes a la casa de quién? De la abuela. De la abuela. Entonces escríbale ahí, llegará antes a la casa de la abuela. ¿Ya finalizó, David? Sí. Ok, estamos hablando del teatro. El teatro es aquel texto que es escrito para ser representado sobre un escenario ante un público. La obra dramática es un texto literario donde la acción de los personajes se va a desarrollar por medio del parlamento o diálogos y la representación de situaciones reales o ficticias. O sea, que las situaciones que se pueden representar en esa obra teatral pueden ser situaciones reales que sí han sucedido, pero también pueden ser situaciones ficticias que no han sucedido, sino que estamos dándole vida a la imaginación de aquellas personas que han escrito esos diálogos o esos guiones para llevar a cabo una obra teatral. Por ejemplo, aquí le están dando vida a que el lobo habla, el lobo se comporta como como una persona. ¿Será real o será ficticio? Ficticio. Ay, que el lobo camina erguido, o sea, en dos patas. Caminan los lobos en dos patas y los perros. No.
Y esa obra, usted puede decir, pucha, usted va a hacer el papel del lobo, y una niña va a hacer el papel de Caperucita, y una señora el papel de la abuela. Usted le está dando vida a un ser que no es, que, o sea, que es ficticio en el aspecto de las características que él reúne, que camina en dos patas, que habla, que se comporta como una persona. Entonces aquí le estamos dando vida a ese personaje dentro de una obra teatral. Y lo estamos representando en un qué, En un cuento. en un escenario donde vamos a tener un público que nos va a ir viendo toda la presentación del guión que estemos realizando, ¿verdad? Sí, Bueno, copiamos este pequeño concepto. La vez pasada yo miré que usted tenía ahí escrito algo en su cuaderno y la letra no debe ser así, entonces lo vamos a copiar nuevamente ordenado. sí, eso ya lo estoy Va, haciendo. pues.
Muy bien, David. Ya terminó el primer párrafo, ¿verdad? Sí. Ok, estamos hablando del teatro, ¿va? Entonces, el teatro tiene una estructura externa y una estructura interna, o sea, tiene dos estructuras. En la estructura externa es cuando consta de un acto, consta de una escena y consta de un Un cuadro. cuadro. Muy bien. Ajá. ¿A qué se refiere con un acto? Leámoslo. Marca los principales momentos de la obra. Está compuesto por escenas. Ajá. Y entonces después de estas escenas, o sea, estas escenas van del acto y después del acto vienen las que, La escena las escenas. ¿Y qué son las escenas? es la división externa de los actos. Señala las entradas y salidas de los personajes. Ah, entonces usted empieza a ver, pucha, en tal escena entró al escenario o entró, bueno, interactuó o formó parte de esa parte de la obra teatral tal personaje. Bueno, entró el cerdito, por decirlo así, o en esta escena está participando el lobo y Caperucita, sale la abuela. En la otra entra la abuela y sale el lobo, o en la otra sale Caperucita y entra el lobo y la abuela. De ahí tenemos. La estructura interna. Ah, No, 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 el no, cuadro. no, 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 falta aquí. Cuadro. Ujú. Cuadro, ¿y qué es el Cuadro. cuadro? Es la ambientación física de la acción e indica los cambios de escenografía. Ajá, muy bien. Es la ambientación física. Primero, ¿a dónde se encontró Caperucita Lobo? De acuerdo a la historia tradicional que nos cuentan, ¿a dónde se la encuentra? ¿De dónde sale Caperucita primero? Vamos a ver, desde el inicio. De la casa Su casa de ella, ¿verdad? Se supone que la casa de ella está en un pueblito, de acuerdo a lo sí, que nos han contado. Muy bien. Lleva una capita roja. Eso es parte del ambiente físico, o sea, cómo va ella vestida. Es parte de la escenografía. Va ella caminando y cuando llega, o sea, cuando va a empezar a adentrarse al bosque, vamos a contar la tradicional, la abuelita vive en el bosque, ¿va? Entonces ella va a adentrarse al bosque. Para ir al bosque hay cuántos caminos, o sea, de acuerdo a la historia. dos. Dos. Entonces ya la escenografía, el ambiente físico es que pasamos de la comunidad o del pueblito, pasamos a un bosque. Entonces usted tiene que ver en ese bosque que hayan que árboles, que haya pasto y que se miren montañitas alrededor. Ya no vamos a ver casitas, ya no vamos a ver calles, ya no vamos a ver puentes, y no que lo que vamos a ver son árboles, pasto y vamos a ver caminos. En este caso, ¿cuántos caminos? Dos. Vamos a ver pajaritos. O sea, usted se imagina todo eso, ¿verdad? El ambiente físico. Ok, ¿y a quién se encuentra Caperucita? Al lobo. Al lobo. ¿Y tiene que tener aspecto de lobo o tiene que tener aspecto de un perrito o de un gato? Tiene que tener aspecto de lobo. Peludo, con una cola grande, dientes afilados, garras afiladas, orejas más o menos grandecitas, un hocico. Ok, y de ahí pasamos los dos caminos. El lobo se fue para el más corto, la Caperucita por el más largo. Llegó el lobo allá y a la abuela, ¿qué le hizo? La escondió en un armario y él se pasó por la abuela. Ajá, se hizo pasar por la abuela. ¿Y en dónde se acostó? En la cama. En la cama de la abuela. Muy bien. Ok. Esto que hemos hablado ahorita es la estructura externa. Ahora vamos a hablar de la estructura interna. Se da la presentación. Entonces se dan a conocer los personajes del conflicto. ¿Quiénes son los personajes de esta historia que estamos narrando así brevemente? La Caperucita, el lobo y la abuela. Y la abuela. Son tres. Ajá, de ahí está el desarrollo. Los personajes desarrollan distintas acciones hasta llegar al momento de mayor tensión o clímax. Tres, el desenlace. Se resuelve el conflicto y uno de los personajes que se opone es vencido. Ok, entonces, necesito que ahorita, fíjese, lo vamos a hacer con la estructura interna. Usted me va a escribir, de acuerdo a lo que se le han contado a usted, me va a escribir, oiga bien, y me va a identificar presentación, desarrollo y desenlace. Me escribe la historia de Caperucita ahorita en su cuaderno y luego me la va a contar. Y yo le voy a decir, bueno, esa es la presentación.
O ahora dígame cuál es el desarrollo y cuál es el desenlace. Y vamos a identificar si se cumple con esta estructura interna, de acuerdo a lo que usted me vaya narrando. Vamos a ver si tiene lógica, Sí. si tiene coherencia. Vamos ahorita, pues. Y me hace el dibujo del lobo. Y el de Caperucita, ¿sí? ¿Ve? Solo que la capa roja va. Vamos, pues.
Finalizó, mi amigo. Mi amigo David Obed finalizó. David Obed. ¿Se encuentra ahí David Obed? ¿O ya se fue? Me falta uno. ¿Qué le hace falta todavía? Ya voy por el final. Ah, está haciendo el desenlace. Sí, Muy bien, recuerde que hay que hacer el dibujo de Caperucita Roja, ¿verdad? Y el de Lobito. sí. ¿Finalizó? Unos 5 o 10 minutos más. Está bien. Mire, cuando ya finalice de hacer el texto, o sea, el cuento, y que ya he identificado estas tres partes, me copia aquí las características de la obra dramática. ¿Cuáles son esas características de la obra dramática? Pues que su finalidad es ser representada, ¿verdad? Ante un público, en un teatro. Se basa en la interacción, o sea, los personajes interactúan con los gestos, con la presentación de llevar a cabo aquel papel de lo que tenían en guión, ellos están interactuando. Poseen diálogos e indicaciones para poner en escena la obra. Desarrollan un conflicto entre los personajes. Esto es la oposición a tensión entre los personajes y posee un lenguaje dramático. De ahí tenemos los elementos que acompañan la presentación, o sea, los actores representan los personajes y aparecen en escena con su voz y su expresión corporal. El vestuario y el maquillaje conforman la segunda piel del actor. Después de que haga esto, me copie esto y entonces ya cuando finalice, entonces ahí sí ya vamos a leer el cuento que usted escribió y vamos a ver si reúne la presentación, el desarrollo y el desenlace. ¿Entendido? Sí. Vaya pues.
Vamos a ver, pues, esa historia de Caperucita Roja. Inicia, pues. Desde el inicio, ¿verdad? Vamos leyéndolo. Lo escucho con atención. Habíase una vez, en un pueblo, vivía una niña de capa roja. Su madre le avisó que tenía que ir a dejarle comida a su abuela, que está enferma, que está enferma. Su madre le avisó que había un lobo y que tuviera cuidado. Caperucita salió, se topó con el lobo. El lobo preguntó, ¿dónde vas, Caperucita? Caperucita respondió, a casa de mi abuela, a llevarle comida. Y respondió el lobo, yo también quiero ir a verla. Sigue porque no hemos... Ya me perdí. Ajá, ¿ya qué? Así que, ¿por qué no vamos los dos? Ah, y de paso hacemos una carrera. Ajá. Tú ve por el camino de ahí y yo iré por este otro. Ujú. Dijo, vale. El lobo mandó a Caperucita por el camino largo y llegó más rápido a la casa de la abuela. Se hizo pasar por Caperucita, tocó la puerta y la abuela dijo, ¿quién es? Contestó la abuela. El lobo contestó, soy yo, Caperucita Roja. Y dijo, qué bien, hija mía, pasa, pasa. El lobo entró y se comió a la abuela. Ajá. Caperucita llegó a la casa y tocó la puerta. Dijo, el lobo dijo, ¿quién es? Caperucita dijo, soy yo, te traigo comida. Y dijo, qué bien, hija mía, entra. Cuando Caperucita entró, vio diferente a la abuela. La abuela, el lobo dijo, Caperucita dijo, ¿qué ojos más grandes tiene? El lobo respondió, sí, son para verte mejor. Caperucita dijo otra vez, abuela, ¿qué orejas tan grandes tiene? Y respondió, claro, son para verte mejor. Pero, abuelita, ¿qué dientes más grandes tiene? Son para comerte mejor. Ajá, ¿para qué? Comerte mejor. Ajá, ¿y qué pasó después cuando le dijo que se la iba a comer mejor? Se la comió y Ajá, se quedó dormido ajá. de comerse a los dos. Y ahí, ya, ya, Mm. tristemente. Ahí le hace falta algo. Sí. ¿Qué sucede cuando el lobo se comió a Caperucita y se comió a la abuela? ¿Qué sucede en la historia tradicional? O sea, el desenlace. Dice que va a ser vencido, el que se opone es vencido. En este caso, de acuerdo a la historia, el lobo se va, ¿verdad? Y se queda dormido. Se queda dormido en afuera de la casa o ahí adentro de la casa, pero llegan unos que a la casa, llegan unos leña. Doctores, Ah, ¿y qué sucede con los leñadores? Cuéntenme, usted la sabe. Vamos. que, no sé, Al verlo que dormido y verle la panzota, empiezan a buscar a Caperucita y a la abuela y la suenan, oiga bien, va, que le pegan en la panza y entonces todavía le contestan de que están vivas. Entonces, ¿qué hacen los leñadores con la panza del lobo? ¿Lo qué? corta. Bien, le cortan, le rajan la panza, le rajan la panza, está dormido, le rajan la panza, sacan a la abuelita y sacan a Caperucita. Y para que el lobo, cuando al momento de despertarse, le llenan la panza con qué? Con Piedras. Se piedras. la llenan con piedras y luego ya el lobo se despierta y dije que va lleno. No mira a Caperucita, no mira a la abuela, ahí porque ellas se han escondido. Entonces el lobo se va a un río porque tiene demasiada sed, se va allá al río y empieza a tomar agua. Y cuando se agacha agua, perdón, cuando se agacha a tomar agua, a beber agua, como pesaba tanto el estómago de las piedras que andaba, ¡pum! Se va al río y la corriente lo arrastra y el lobo muere. Y ahí es el final. Entonces, lo único que le faltó a usted para terminar de concluir bien fue el desenlace, o sea, completarlo. Pero sí hay una presentación de los personajes, hay un desarrollo, o sea, hay una presentación donde se da a conocer los personajes del conflicto, o sea, los que van a interactuar, que son Caperucita, el lobo y la abuela. De ahí en el desarrollo, decíamos que es cuando el lobo se encuentra a Caperucita, la manda por el camino largo y él se come a la abuelita y él se disfraza de la abuela y luego se come a Caperucita. El desenlace sería de que ya se las comió,
pero que llegan a la casa de la abuelita o unos leñadores, le abren la panza al lobo y luego la sacan, las liberan y en vez de ponerle comida, entonces lo que le ponen son piedras y el lobo va al río y se ahoga del peso que andaba en la panza. ¿Entendido? Sí, Muy bien. De ahí tenemos lo que es la escenografía, que es el fondo y que son los objetos fijos que ambientan el escenario. El sonido incluye los ruidos, entonces ahí tendríamos que escuchar los ruidos cuando el lobo le dice, "Vamos para comerte mejor", o sea, todos esos cambios de voces, la respiración de que el lobo estaba ahí alterado al momento de comérselo, a comérselas. La iluminación es el único elemento que puede guiar a la imaginación del espectador, o sea, tiene que haber un ambiente de un bosque, ¿verdad? sí. Bueno, ahora completamos esta actividad, leemos el fragmento y completamos. Mira, aquí está. Escriba los nombres de los personajes. Aquí está Romeo, aquí está Benvolio. ¿Dónde está Benvolio? Vamos a ver, Benvolio. Aquí Ah, está ¿dónde dice? Benvolio. Mi Mercurio. Aquí está. Marque a qué parte de la estructura externa de la obra corresponde. Pues a la estructura del cuadro. Cuatro. ¿Cuál es el cuadro? Decíamos que el cuadro es es la ambientación física de la acción e indica los cambios de escenografía. Indique qué parte corresponden los elementos de este fragmento, pues a un parlamento o a un diálogo, porque puede ser un diálogo aquí entre tres personas, entre Romeo, Benvolio y Mercurio. Y de ahí realizamos la sopa de letras del siguiente ejercicio. Vamos. Entonces yo voy a dejar aquí y usted en eso hace las otras. ¿Vale? Sí. Vamos a ver, pues.
¿Finalizó con los otros ejercicios? Sí, Muy todo bien. esto en la sopa de letras. Ok. ¿Le hace falta la sopa de letra? Sí, Está bien. Listo, ¿ah? sí, ya no encontré nada. Muy bien, vamos a ver, pues, qué palabras encontró. Dice acá, identifique la estructura interna de la obra. Se dan a conocer los personajes del conflicto. ¿Qué tipo de estructura es cuando se dan a conocer los personajes del conflicto? Presentación. ¿Lo tiene así? Acá. Y los No, personajes desarrollan distintas acciones hasta llegar al momento de mayor tensión. ¿Qué es ese? ¿Será la presentación, el desarrollo o el desenlace? Hasta mayor tensión. Mire, ve, mire, ve, mire, ve. El desarrollo. De ahí tiene que tener la palabra. Iluminación. Vamos a ver acá. Vestuario. Tenemos acá actores, maquillaje, escenografía, sonido. 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras tiene que tener en su sopa de letras. ¿Las tiene así? No, ¿verdad? no, solo tengo maquillaje, Ok. sonido y iluminación. Bueno, entonces aquí están las otras. Escríbalas. Ahora sí, ya finalizamos. Sí, Muy bien. Entonces con eso vamos finalizando ya el tema. Mire, dejamos de compartir pantalla y con eso hemos cerrado el tema por esta semana.